Bienvenidos a este video, estudiantes miembros de la Cátedra de Estática de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Tecnológico de Costa Rica. En este video estudiaremos el tema de centroides de cuerpos compuestos y la teoría restante del capítulo 9. Un cuerpo compuesto consiste de varios cuerpos más simples conectados, como por ejemplo formas simples como triángulos, rectángulos, semicírculos. Si conocemos el peso y la ubicación del centro de gravedad de cada parte, podemos determinar la ubicación del centro de gravedad de todo el cuerpo, considerando el efecto del peso de cada una de las partes. Por ejemplo, x barra será igual a la sumatoria de x trazo por el peso de cada una de las partes, entre la sumatoria del peso de todas las partes, igual para y barra y z barra. Recordemos que en la fórmula x barra, y barra y z barra representan las coordenadas del centro de gravedad G del cuerpo compuesto. X trazo, Y trazo y Z trazo representan las coordenadas del centro de gravedad de cada parte componente del cuerpo. La sumatoria de W es la suma de los pesos de todas las partes componentes del cuerpo, o simplemente el peso total del cuerpo. Cuando el cuerpo tiene densidad o peso específico constante, el centro de gravedad coincide con el centroide del cuerpo. El centroide para líneas, áreas y volúmenes compuestos puede encontrarse con relaciones análogas, reemplazando W por L, A o V, según corresponda. Los centroides para formas comunes de líneas, áreas, cascarones y volúmenes, que a menudo constituyen un cuerpo compuesto, se encuentran en tablas similares a las ubicadas al final del libro de texto, como esta que se muestra acá. En algunos casos, el centroide se ubica en un punto fuera del objeto, como en el caso de un anillo, donde el centroide está en el centro del anillo. Igual sucede con una porción de arco, que el centroide está fuera del mismo, sobre el eje de simetría. Recordemos que el centroide se encontrará sobre cualquier eje de simetría que tenga el cuerpo. Veamos el siguiente ejemplo donde nos piden localizar el centroide Y barra del área de la sección transversal de la viga compuesta. Si numeramos las diferentes partes de la viga compuesta de 1 a 4, vemos que el área de todos los elementos es de 6 por 1, es decir, 6 pulgadas cuadradas, dato que colocamos en nuestra segunda columna. Al ser Y un eje de simetría, se sabe que el centroide de la viga compuesta debe ubicarse sobre este, de modo que solo se debe calcular la altura del centroide Y barra, tal como pide el enunciado. La tercera columna la obtenemos entonces calculando la altura de los centroides de las diferentes partes. En el caso de los elementos 1 y 2, la altura del centroide se encuentra a 6 medios o 3 pulgadas. Para el elemento 3, a 6 menos 0.5, es decir, a 5.5 pulgadas. Y para el elemento 4, a 6 más 6 medios, o sea, 9 pulgadas. Nos resta multiplicar las columnas 2 y 3 para obtener la columna 4 y obtener finalmente las sumatorias respectivas. Es importante notar que cuando un cuerpo tiene un agujero, su área se considera como un área negativa, con lo que el término en las sumatorias se restará del resto de los términos positivos. Para terminar nuestro ejemplo, dividimos la sumatoria de Y trazo por A entre la sumatoria del área y obtenemos Y barra. En este caso, 5.13 pulgadas. Veamos este otro ejemplo, donde nos piden determinar la distancia h hasta la cual puede perforarse un orificio en el cilindro, de manera que el centro de masa del ensamble se localice en x barra igual a 64 milímetros. Nos dicen que el material tiene una densidad homogénea de 8 miligramos por metro cúbico. Vemos que en este caso, dada la geometría de los elementos 1 y 2, debemos hacer el cálculo en términos de volumen. Recordemos que el volumen de un cilindro está dado por la fórmula
V igual a pi r cuadrado por d, donde r es el radio del cilindro y d la longitud o altura. En este caso, la medida sobre el eje X. Nuestra primera columna, al igual que en el caso anterior, serán los componentes, donde 1 es el cilindro sólido y 2 es el agujero cilíndrico. La segunda columna será el volumen. Para el elemento 2, el volumen será negativo por ser un agujero y estará dado en términos de h. La tercera columna será X trazo y será igual a la mitad de la longitud de cada cilindro. De nuevo, en el caso del elemento 2, la cantidad quedará en términos de h. La cuarta columna será la multiplicación de las columnas 2 y 3 para finalmente obtener las sumatorias, en este caso en términos de h, que finalmente es lo que buscamos averiguar. Al aplicar la fórmula de x barra igual a la sumatoria de x trazo por v entre la sumatoria de v y reacomodar los términos, obtenemos una ecuación cuadrática en función de h. Al resolver, obtenemos que h puede ser igual a 48 o 80 milímetros. Para ambos casos, el centroide del hueco estará a x igual 64 milímetros. Se debe notar la consistencia a nivel de unidades en nuestros cálculos, tanto en este ejemplo como en el anterior. X barra está dado en unidades de longitud, en milímetros en este caso, los cuales obtenemos de dividir milímetros a la 4 entre milímetros al cubo. Los teoremas de Pappus y Guldinus se utilizan para encontrar el área superficial y el volumen de cualquier cuerpo de revolución. Es decir, un cuerpo generado al revolucionar un área o un perímetro alrededor de un eje. Si giramos una curva plana alrededor de un eje que no interseque la curva, generaremos un área superficial de revolución. Según el primer teorema, el área de una superficie de revolución es igual al producto de la longitud de la curva generatriz y la distancia viajada por el centroide de la curva al generar el área superficial. Es decir, A es igual a zeta por R barra por L, donde zeta es el ángulo en radianes entre 0 y 2pi. R barra es la distancia perpendicular del centroide de la curva o perímetro generatriz al eje de revolución y L es su longitud. Esto lo podemos ver como el círculo de perímetro 2πr que genera un punto o un dl evaluado a lo largo de una recta L. Al estar R barra en unidades de longitud al igual que L, el área estará en unidades de longitud al cuadrado, como sería de esperarse. Un volumen puede generarse al girar un área plana alrededor de un eje que no interseque el área. Según el segundo teorema, el volumen de un cuerpo de revolución es igual al producto del área generatriz y la distancia viajada por el centroide del área al generar el volumen. Es decir, V es igual a zeta por R barra por A, donde zeta es el ángulo en radianes entre 0 y 2pi, R barra es la distancia perpendicular del centroide del área generatriz al eje de revolución y A es el área generatriz. Al estar R barra en unidades de longitud y A en unidades de longitud al cuadrado, el volumen estará en unidades de longitud al cubo, como sería de esperar. En el caso de cuerpos compuestos, podemos aplicar los teoremas si consideramos que el área superficial total o el volumen total generado es la suma de las áreas superficiales o volúmenes generados por cada una de las partes componentes y la multiplicamos por la distancia perpendicular desde el eje de revolución hasta el centroide de cada parte componente, R trazo. Esto lo veremos en más detalle en los ejercicios 3 y 4. La última parte del capítulo 9 estudia la resultante de una carga general distribuida. La metodología que hemos venido empleando se puede usar para simplificar una carga distribuida en dos dimensiones a una sola fuerza resultante, que actúa en un punto específico. Si P es una carga distribuida en función de X y Y,
podemos utilizar un DF igual a P de XY por DA y obtener la fuerza resultante como la sumatoria de todos los DFs. Es decir, FR es igual a la integral de P de XY por DA, que es igual a la integral de DV, que es igual a V. Vemos entonces que la magnitud de la fuerza resultante es igual al volumen total bajo el diagrama de carga distribuida. La ubicación de X barra Y barra de la fuerza resultante se determina al establecer los momentos de FR iguales a los momentos de todas las fuerzas diferenciales de F con respecto a los ejes Y y X respectivos. La línea de acción de la fuerza resultante pasa a través del centro geométrico o centroide del volumen bajo el diagrama de carga distribuida. En los siguientes videos realizaremos ejercicios prácticos de la teoría estudiada. Gracias.